Y lo que voy a presentar entonces es algo que obviamente tiene que ver con la teoría. Pero antes de eso quería hacer una pregunta para ustedes. Levanten la mano quienes han estudiado o estudian economía aquí, ahora. Dos. Ajá, no muchos. Derecho. Epa, muchos más. ¿Qué otra cosa puede ser? Periodismo. Poco también. Ciencias políticas. Bien, ingeniería. Ok, ¿qué más? Geografía, una, bueno. Listo, ahora para saber más o menos, ¿hay alguna otra que haya quedado por ahí? Para saber más o menos, bueno, muy bien, muy bien. Los que han estudiado economía tal vez no hayan visto qué significa la escuela austríaca, pero lo que quiero plantearles a ustedes es ¿por qué tiene que haber esta cosa de escuelas? ¿Qué quiere decir escuela austríaca y por qué hay otras? Aquí en Chile tiene mucho peso y significado la escuela monetarista, por ejemplo, la escuela de Chicago, ¿cierto? ¿Y a qué viene esto de que haya escuelas si estamos hablando de ciencia? ¿Uno encuentra acaso la escuela de Chicago en la física? Y no, tal vez no. Pero sí encuentra distintas visiones, distintos enfoques que ocurren tanto en las ciencias naturales, pero ocurre sobre todo en las ciencias sociales porque déjenme decirle algo, y es que las ciencias sociales son más difíciles que las ciencias naturales. Claro, uno cuando ve física, astronomía, ¿no es cierto?, ve esos pizarrones llenos de fórmulas y todo, o ve The Big Bang Theory y dice, no, esos son nerds realmente, ¿no es cierto? Pero la verdad es que las ciencias sociales son más difíciles porque estamos manejándonos con gente y la gente es variable. Es decir, yo en las ciencias naturales puedo decir que el 23 de agosto del año 2058 Júpiter va a estar acá, pero yo no puedo decir dónde van ustedes a estar y qué van a hacer mañana. No puedo, porque ustedes supuestamente tienen libre albedrío y los planetas no. Están sujetos a las leyes de la gravedad, que es muy importante analizar y todo eso, pero los seres humanos asumimos por el momento, hasta que no sepamos cómo funciona toda la red de neuronas que hay en el cerebro, que tenemos la capacidad de elegir. Y como ustedes tienen la capacidad de elegir, qué sé yo lo que van a elegir mañana. Entonces eso hace a las ciencias sociales más difíciles y por eso no es de extrañar de que encontremos allí más disputa, más visiones distintas y un conjunto de teorías que tratan de explicar mejor o peor qué es lo que está ocurriendo. Porque si bien es cierto que tenemos libre albedrío, también es cierto que podemos reconocer que hay ciertas pautas de conducta que son relativamente, no digo constantes, pero que tienen cierta regularidad. En economía son típicas esas, ¿no? Uno prefiere comprar más barato que caro, obvio. Uno pretende vender más caro, prefiere vender más caro que barato. Sí, obvio, también. Entonces esas regularidades son las que realmente estudiamos. Pero no podemos, esto nos permite a nosotros determinar a veces algún tipo de tendencias y podemos llegar a decir, como dijo Ian y yo comparto, la Argentina va a chocar. No va a chocar. El iceberg es el Titanic, ¿no? Va contra el iceberg en una época que hay GPS y no sé, pero no puedo decir cuándo, qué día, etcétera, porque si no haría que me inviten un día antes acá, ¿no es cierto? Me quedo una semana y después vuelvo. Pero no sé, que no sabemos cuándo eso va a pasar. Pero la tendencia es esa, o sea, podemos predecir tal vez tendencias, pero no cuándo va a ocurrir eso, en qué momento. Por eso ustedes encuentran los economistas diciendo pronósticos para el futuro que todos le erran más o menos de una forma u otra. Pero uno no encuentra a un astrónomo errándole a dónde va a estar la luna dentro de 3 semanas. Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué es esto de...? A veces se ha acusado esto de los austríacos, que es más bien una ideología que una ciencia. No, no es. Es decir, necesitamos entonces esas teorías para entender la realidad. Y lo que llamamos escuela austríaca es un conjunto de teorías, o lo que diríamos de otra forma, un proyecto de investigación que trata de explicar mejor las cosas que pasan, que
que otro conjunto de teorías, como puede ser la Escuela de Chicago o el keynesianismo, etc. A eso nos referimos, es ese conjunto de teorías que son necesarias, como yo les decía. Porque, por ejemplo, supongamos que yo estuviera aquí y esto fuera una calle central de Santiago y que yo miro por la ventana y ¿qué recibo? Recibo información que llega a mis sentidos. Gente caminando ahí enfrente del hotel del Radisson. ¿Vieron ahí que está el edificio ese y un mall impresionante? Entonces uno ve la gente caminando. Eso sería lo que recibo yo a través de los sentidos, información de ese tipo. Pero yo necesito una teoría para entender qué es lo que está pasando. Entonces puedo plantear una hipótesis y puedo decir, esta gente está yendo al mall y está comprando cosas. Bueno, es una hipótesis. Ahora vamos a ver si la verificamos. Bajo, le pregunto a la gente, veo que salen con bolsos, ¿qué hizo usted acá? Bueno, yo fui, compré esto, listo. Entonces sí, esta hipótesis por ahora explica bastante lo que la gente está haciendo acá. Entonces tuve esa necesidad de esa teoría para entender lo que pasaba. Si no, simplemente tenía datos. Entonces la teoría es muy importante y muchas veces solemos sintetizar eso diciendo no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque si tenés una mala teoría te vas a chocar con la realidad. Bueno, muy bien. Siendo esto así, ¿a qué se refiere entonces lo que llamamos escuela austríaca? Quiere decir un conjunto de teorías llevadas adelante, desarrolladas por autores que originalmente fueron austríacos y por lo tanto la escuela tomó ese nombre, aunque posteriormente ya no necesariamente fueron todos de Austria. Muy bien, vamos a ver algunos de los nombres, algunos de los personajes. Pero ¿cuáles son o qué podría decir yo que son las características centrales de los austríacos? Bueno, antes de eso diría que hay una visión, muchas veces yo puse ahí eso de la necesidad de una visión comprensiva que nos lleva a muchos, y sobre todo cuando uno es joven, a tratar de comprar algún tipo como de ideología, pero como ideología en el sentido de algo que nos dé respuestas para todo. ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos creciendo, nos estamos encontrando ahora con los problemas que hay en la sociedad, tratamos de entender esos problemas que hay en la sociedad, pero necesitamos muchas respuestas, porque son todos los problemas sociales que aparecen ahí enfrente de nosotros. Entonces, la verdad que uno diría que hasta es un acto económico, de economizar, si me compro un paquete entero. Compro el paquete entero que me trae todas las respuestas. Entonces yo me vuelvo socialista, el socialismo me trae todas las respuestas. Me dice por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Yo me hago liberal, etc. Entonces nos gusta eso a veces y nos facilita mucho la comprensión el comprar así un conjunto de ideas. Pero luego, por supuesto, uno tiene que verificar de que esas sean ideas que sean correctas, que le permitan a uno entender qué es lo que está ocurriendo. Además de que, por cierto, y esto lo voy a tocar un poco nada más que por encima, también uno tiene ciertos valores que quiere de pronto defender. Y entonces se presenta esta compleja relación en cómo interactúan los valores que uno tiene con el análisis científico de la realidad, que supuestamente es libre de juicios de valor. Cuando uno analiza la realidad, lo que trata de entender es qué es la realidad, no cómo me gustaría que fuera. ¿Cómo es que puedo juntar entonces valores y ciencia? Bueno, dejémoslo ahí, se lo digo a ustedes como un interrogante. Pero en cierta forma la escuela austríaca tiene un poco de esas características porque tiene una cantidad de argumentos para entender muchos de los temas que tenemos en la sociedad. Y esto además se ve reforzado por una característica de estos economistas austríacos que vamos a ver acá. Ellos recogen y heredan de los clásicos, de los economistas clásicos, esa actitud de tener una mente y una visión de la sociedad multidisciplinaria, es decir, de entender que no podemos entender a la sociedad solamente desde la economía o solamente desde el derecho o solamente de la historia o solamente
de la psicología. No se puede. La verdad es que estos son fenómenos complejos y lo que hay que hacer es abordarlos desde distintos ángulos. Y eso es lo que hacían los clásicos. Si uno mira, por ejemplo, la vida de un David Hume, se da cuenta que escribió libros de filosofía, escribió 10 tomos de la historia de Inglaterra, filosofía política, economía, etc. Si uno lo ve a Adam Smith, escribió un libro de ética, luego uno de economía, luego uno sobre jurisprudencia, sobre derecho, hasta cosas de astronomía. John Stuart Mill escribía sobre lógica, sobre economía, sobre filosofía política. Y los personajes que vamos a ver acá tienen ese mismo espíritu. Por esa razón han desarrollado distintos campos, campos de la economía, de la filosofía política, de la sociología, de la historia, y entonces uno cuando recibe, digamos, a la escuela austríaca, en cierta forma está recibiendo un amplio panorama de todo, ¿no? Y tal vez eso no es porque los quiera ahora chicanear a nuestros amigos de la Escuela de Chicago que van a estar hablando después, tal vez en cierta forma lo diferencie de los Chicago Boys. Son más nerds, ¿viste? Porque ellos están en la economía, en los números, muy en una cosa bien, mucho más acotadita. No quiere decir que no les ocupe la libertad, y por supuesto, pero se han como concentrado más allí, ¿no? Acá no, acá vamos a ver una visión más amplia. Entonces, dentro de ahora lo específicamente económico, ¿qué es lo que distingue entonces a aquellos que diríamos que son autores de la escuela austríaca? Bueno, estos son algunos de los puntos que he puesto acá. Ustedes los tienen ahí, no los voy a leer ahora. Voy a ir comentando brevemente uno por uno, pero obviamente va a tener que ser bastante general porque no tenemos tanto tiempo. El valor es algo subjetivo. Esto es fundamental y esto está en el nacimiento de la escuela austríaca, como vamos a ver después. Un señor que se llamó Karl Menger produce alrededor del año 1871 una revolución, es parte de una revolución copernicana en la teoría del valor. Es decir, antes, miren, le voy a hacer la historia muy breve y sencillita. Adam Smith empieza a querer entender cómo se explica la generación de riqueza en la economía. Y él empieza por una cuestión básica, la división del trabajo. La división del trabajo es fundamental. Muy bien, uno puede entender, por ejemplo, los beneficios de la división del trabajo. Pensemos en Robinson Crusoe, cuando cae solo ahí en la isla. Un joven de clase media que vivía en Londres, que tenía casa, vivienda, comida, de pronto se mete en un barco para hacer una aventura y cae solo en una isla. Y se convierte en un pobre absoluto. Perdió las ventajas de la división del trabajo. Ahora tiene que empezar a satisfacer sus necesidades una por una. ¿Dónde voy a conseguir agua? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Dónde voy a dormir esta noche sin que me coman a mí? ¿No? Entonces se convierte en un pobre total. Bueno, eso es porque perdió esos beneficios de la división del trabajo. Imaginemos ahora, sin embargo, que todos nosotros cayéramos en una isla, tipo Lost, ¿cierto? Bueno, caemos todos. Entonces dicen, bueno, profe, ya que usted está ahí adelante, ¿por qué no organiza la cosa? Y yo le digo, bueno, hagamos una cosa, que estos de acá vayan a buscar agua, que estos de acá vayan a buscar comida y estos de acá vayan a buscar dónde pasar la noche. Muy bien, cada uno va y vuelve y encontraron eso. ¿De qué serviría que cada uno? Ahora se dan cuenta, el beneficio de la división del trabajo es que ahora podemos atacar 3 cosas a la vez, en vez de ir a buscar primero una, después otra, después la otra. Ahora dividimos la tarea y podemos satisfacer más necesidades al mismo tiempo. Pero de nada nos serviría que ellos vengan con el agua si no le intercambian con ellos que vinieron con la comida y ellos que tienen el lugar para dormir. Digamos, los beneficios de la división del trabajo se dan cuando intercambiamos. Y todos estamos motivados e interesados en intercambiar. Ahora, la pregunta siguiente que se hace Adam Smith es, ¿qué explica por qué las cosas se intercambian en las proporciones que se intercambian? Es decir, ¿por qué no se intercambia todo uno por uno? Una laptop por un proyector, por una silla, por una jarra, por una lapicera. Parecería raro, ¿verdad? Porque las cosas tienen ¿qué? Un valor distinto. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿qué explica el valor de las cosas? Y una de las primeras respuestas, esto es una discusión que todo viene desde los griegos, pero una de las discusiones que se arma en ese momento es acerca de qué es lo que ocasiona el valor. Y la primera idea, o tal vez soy injusto con Adam Smith, pero él mismo plantea algo relacionado con el
el valor del trabajo que cuesta producir las cosas. Fíjense ustedes, esta idea la profundiza mucho más David Ricardo, y Karl Marx la lleva a su conclusión lógica. Si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capital? Bueno, del trabajo. Es la plusvalía que extrae al trabajador. Él es el que crea el valor. Pero el capitalista está extrayendo la ganancia del valor que crea el trabajador. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la revolución, hay que expropiar a los expropiadores, ir al socialismo, etc. Toda la teoría de Marx basada en una teoría del valor, trabajo, que además es errónea. Y sobre todas las cosas es errónea. Bueno, no voy a hacer toda la historia de esto, daría para toda una charla entera, pero les digo que en 1871 Marx había publicado ya el primer tomo del Capital, pero no el tomo 2 y el tomo 3, aparecen estos autores, uno de ellos austríaco, que dicen, el trabajo nada que ver. Le voy a poner un ejemplo estúpido, tengo cantidad de ejemplos estúpidos para darle acá a ustedes, pero y sí, porque si no, viste, es para que los chicos entiendan fácil. Bueno, supongamos que yo me pongo a armar un auto en la puerta de mi casa. Con lo que yo sé de mecánica voy a tardar 2 años y a los 2 años va a haber algo en la puerta de mi casa que se parece a un auto, más o menos. Y pasa mi vecino que me vio durante estos 2 años y yo le digo, vecino, ¿qué tal? ¿Cuánto vale el auto? El vecino me mira y dice, mire, no quiero ser poco amable con usted, pero la verdad que para mí no vale nada. ¿Cómo para usted no vale nada? ¿Y yo el trabajo que le puse acá? Sí, perdóneme, pero para mí no vale nada. Con lo cual está dando absolutamente en la tecla, porque el valor es algo subjetivo, que está acá, no tiene nada que ver con la cantidad de trabajo que yo le haya puesto, es cuánto lo valoran los demás, ¿no? Entonces, esa subjetividad es la que descubren los austríacos y enfatizan en una teoría que los que estudiaron economía conocerán, que es la teoría de la utilidad marginal decreciente, etcétera, ni vamos a entrar en eso ahora. Pero ellos señalan este valor central, y es un valor muy importante, es un principio, diría, muy importante, porque luego uno lo va a llevar, o si uno es consistente con esta teoría de la subjetividad del valor, se da cuenta de que inevitablemente tiene que dejar que la gente intercambie entre sí a través de relaciones e intercambios voluntarios, porque solo ellos saben cuál es el valor subjetivo que cada uno tiene de las cosas. ¿Qué puedo decir yo? Si hay alguien, si ellos dos intercambian un vaso por una lapicera. Yo no puedo decir nada porque yo no le puedo leer la mente. Yo no puedo saber cuál es su escala de valores. Lo único que puedo decir es que si los vi intercambiar eso, él valora más la lapicera que el vaso y ella valora más el vaso que la lapicera. Por eso hicieron ese intercambio. Si no, no lo hubieran hecho. Es así de simple. Y esto parte de sus propias escalas de valores. Escalas de valores que cada uno las tiene distintas. Miren, les digo un ejercicio que hacemos, aquí no hay nota acá, ¿no? Pero hacemos un ejercicio a veces en las clases que es así. Yo le pido a los alumnos que me digan cosas que valoran. ¿Qué es cosas que valoran? Cosas que uno piensa alcanzar cuando actúa. Eso es lo que es algo valioso para nosotros. Es el fin que yo quiero conseguir con mi acción. Bueno, díganme cuáles son fines valiosos. Y ellos me empiezan a poner salud, educación, trabajo, deporte, sexo, qué sé yo, de todo. Y una vez que ponemos todos esos ahí, yo les digo a ellos, tomen un papel y escriban en orden de importancia para ustedes los 10 primeros. Y todos se ponen a escribir los 10 primeros. Muy bien, ahora digo 10 de nota final de la materia a quien encuentre 2 listas iguales. Nota final de la materia, ¿eh? Al principio se desesperan. Nunca tuve que poner un 10. Por eso lo ofrezco, obviamente. Y ¿por qué? Porque siempre son distintos. El orden, y eso que estamos hablando de una población relativamente homogénea, jóvenes de una determinada edad, más o menos clase media, hablamos el mismo idioma, una cultura bastante parecida, van a estudiar lo mismo, no acá en este caso, pero en la facultad sí. Entonces diríamos que estadísticamente es una población homogénea. Sin embargo, no ocurre eso, y siendo que además las valoraciones que cada uno tiene no son 10, son
cientos. Esas valoraciones van cambiando durante la vida. No es lo mismo a la edad de ustedes que cuando de pronto empiecen a formar una familia, cambian los valores, empiezan a tener niños, cambian los valores, empiezan a ser mayores, cambian sus padres, vienen sus padres, sus abuelos, van cambiando durante la vida. Pero también van cambiando incluso hasta durante el día. En la medida que sigamos con esto, digamos, el valor cóctel o algo así va a ir subiendo hacia la noche, digamos, tragos, en fin, diversión, etc. Pero de pronto viene la noche y de pronto viene, no, dormir, cambió el valor ya. Entonces eso va permanentemente fluctuando en nuestros casos. Entonces, fíjense, termino la anécdota de Marx. Marx publica el primer tomo, no publica el tomo 2 y el tomo 3, que los publica Engels después de su muerte, como 10 años después. Siempre la duda fue por qué no los publicó. Algunos sostienen que tal vez haya leído a alguno de estos autores que desarrollaban fuertemente la teoría de la subjetividad del valor y se hubiera dado cuenta de que todo su edificio se venía abajo. La verdad es que no dijo nada. Se murió y la verdad que si hubiera dicho algo hubiera ahorrado cientos de miles de muertos durante el siglo XX y sí, pero no dijo nada y se lo llevó a la tumba, digamos. Bueno, lo cierto es que ahí se derrumbaba esa teoría del valor y con eso creo yo todo el resto del edificio. Pero como ven ustedes la complejidad del mundo de las ideas y de las teorías, estábamos todavía, ya se empezaba a caer abajo la teoría y faltaban 50 años para que recién se implementara políticamente por primera vez en Rusia y faltaban otros 70 años más para que cayera el muro de Berlín y se destruyera en la práctica ahora por completo, ¿no? Pero bueno, así es este mundo de las ideas, digamos, que van impactando en la historia, así en el largo plazo. Bueno, ese es un tema, el de la subjetividad del valor, es muy importante y por eso nosotros, en cierta forma, acá coincide la teoría con los valores, le damos importancia a la libertad. ¿Por qué? Porque solamente cuando la gente es libre, o precisamente cuando la gente es libre, puede expresar cuáles son sus valoraciones subjetivas. ¿Qué le voy a decir yo a la gente? No puede comer esto, no puede fumar aquello, no puede tener sexo con uno del mismo sexo. ¿Qué sé yo cuáles son las valoraciones de la gente? Yo no sé, no pretendo entrar en sus cabezas, no puedo. Lo único que sé es que si son adultos, digamos, para decir que tienen uso de razón más o menos, y están tomando ese tipo de decisiones, lo harán porque entienden que es lo mejor para ellos, de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué otra cosa puedo decir? Y la libertad en ese sentido les permite entonces perseguir los fines que quieran buscar y llevar adelante y expresar, digamos, sus valoraciones, cualquiera que ellas sean. Si estamos en contra de las valoraciones, podemos perfectamente estar en contra. Pero es otro ámbito, no es el ámbito de la economía, sería el ámbito de la moral. Yo puedo decirte, es feo que estés besando a tu compañero acá, me parece que puedo decir eso. Desde un punto de vista moral, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo negar que son sus valoraciones subjetivas y está expresándolas en ese acto. Bueno, qué sé yo. En fin, es otra área, que no digo que no sea importante, pero es otra área. Bueno, la segunda tiene que ver con el individualismo metodológico. Los austríacos enfatizan muchísimo de que para entender los fenómenos sociales hay que empezar entendiendo las conductas individuales, porque lo único que hay, o si usted quiere, el elemento final del análisis es la conducta individual, es la acción humana, es la conducta del individuo. Muchas veces se cae, sobre todo en la política, en querer, uno, claro, miren, permanentemente habla de agregados, ¿no es cierto?, de cosas, porque es más cómodo, digamos, para hablar. Uno puede decir, por ejemplo, Chile exporta vino a Alemania. Bueno, yo mismo lo digo, pero en el fondo sabemos que es una metáfora. Chile no exporta vino, admitámoslo, no exporta vino. Hay alguien en Chile, algún señor, que produce vino, que se llama Bodega X, a lo mejor junto con otros en una sociedad, ellos le venden vino a otro señor en Alemania que compra el vino y a eso, por una cuestión estadística, le llamamos Chile exporta vino a Alemania. ¿Pero qué? ¿Todos los chilenos exportan vino?
Yo, por ejemplo, también si Argentina exporta carne no sé, a Europa. Perdón, yo soy de la Argentina, no tengo un solo kilo de carne, ni una vaca, ojalá tuviera. Que no soy de Argentina, entonces no entro en esa clasificación. Está bien, entiendo lo que están queriendo decir, pero en el fondo lo que hay son acciones individuales de un señor que puso las vides, que cosechó, que produjo el vino junto con otros señores, ellos luego le venden. Son todas acciones individuales. Lo mismo ocurre en muchos aspectos de esto. Uno puede hablar así metafóricamente y decir, la hinchada del Colo-Colo le pegó al referí. Está bien, entiendo lo que me quieren decir, pero ¿qué quiere realmente decir? Supongamos que fuera el juez. ¿A quién condeno yo? Digamos, hubo una mano específica que aterrizó en la cara del juez, no la hinchada. Hubo un acto en particular o de varios en particular que actuaron. Eso es lo que tengo que entender. Luego me puedo referir, por supuesto, metafóricamente, así en un agregado. Pero siempre, y de ahí donde viene el individualismo metodológico, yo tengo que partir de la acción individual. Desde el punto de vista económico, eso muchas veces es útil además para entender fenómenos que aparecen como, por ejemplo, complejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, parece complejos temas de comercio internacional, que las exportaciones, que las importaciones, etcétera, que el balance de pagos. Hasta uno lo entiende desde el punto de vista individual. Mis exportaciones son las clases que doy. Mis importaciones son las cosas que compro en el supermercado. Si la balanza es positiva, a mí me va bien. Si la balanza es negativa, me voy a quedar sin reservas y me va mal. Es lo mismo. Es decir, pero analizarlo desde el punto de vista individual, uno entiende porque las únicas acciones que hay son acciones individuales. Los austríacos son muy enfáticos en esto. Digo, no solo los austríacos de pronto en alguna de estas cosas, pero en particular los austríacos. Bueno, luego tenemos una visión que ahora vamos a ver claramente sobre las fluctuaciones. Estos ya son temas más generales y más importantes, y estoy haciéndolo en cierta forma históricamente, cómo se fueron desarrollando. Una visión acerca de por qué ocurren en la economía fluctuaciones en las cuales la economía de pronto sube, de pronto se entierra, de pronto sube, de pronto se entierra. Y aquí vamos a ver después un poquito más en detalle, hay distintas visiones, algunas de ellas que dicen que esto está, como decía Marx, entre otros, en la naturaleza del capitalismo, que genera procesos de sobreproducción y por lo tanto de colapso cada tanto de las economías. Esto es inherente al capitalismo y que los empresarios en la búsqueda del afán de lucro permanente terminan generando este tipo de descalabros. Para los austríacos esto no es así, como vamos a ver después. Lo que ocurre es que hay una manipulación de la tasa de interés por las políticas monetarias de las bancas centrales que generan ciclos de euforia y luego ciclos donde se produce un ajuste que es el que llamamos recesión. Nada, lo dejo ahí diciendo, esto es un tema importante y voy a volver sobre esto porque esto yo lo voy a llamar el debate económico del siglo que ocurrió en el siglo XX, fue discutir esto precisamente con Keynes en la década del 30. Luego este otro punto, la imposibilidad del cálculo económico socialista. Bueno, muy gran tema para el siglo XX, ¿no es cierto? El socialismo se había impuesto no solamente en ciertos países, primero en la Unión Soviética, sino que además captaba la mente de los jóvenes y como una utopía de que íbamos a lograr finalmente la gran sociedad donde todos íbamos a ser felices y que la forma de que esa sociedad iba a tener era a través del modelo socialista comenzado a desarrollar por Marx y Engels, luego por Lenin, etc. Y aquí los austríacos vienen y dicen, en particular uno de ellos, Ludwig von Mises, escribe un libro sobre el cual voy a comentar después, 5 años después de la Revolución Soviética, en el año 1922, y dice, no voy a discutir si el socialismo es bueno o malo, simplemente voy a decir que es imposible. ¿Cómo? Sí, yo digo que es imposible. ¿Y por qué? Bueno, porque, miren, a ver, voy a hacer brevemente el razonamiento. Porque en la economía los recursos se asignan siguiendo las señales de precios. Por ejemplo,
cosa que ha ocurrido acá. Sí, sube el precio empieza a haber más demanda de salmón, el precio del salmón empieza a subir. Cuando sube el precio del salmón, es una señal para que productores empiecen a asignar recursos al cultivo y pesca del salmón. Entonces uno ve empresas que se crean, barcos que se construyen, todo va dirigido a responder a esa señal de que hace falta más salmón. Eso es como el mercado asigna los recursos, a través de las señales de precios, y además genera los incentivos para que la gente haga eso precisamente. ¿El incentivo cuál es? La gente dice, ganás mucho dinero haciendo salmón, así que vamos a hacer salmón. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En la economía socialista no va a haber precios, porque un precio es un intercambio de derecho de propiedad. Yo te entrego salmón, la propiedad del salmón mío, vos me entregás la propiedad de tu dinero, básicamente, ¿no? En una economía monetaria. Todo intercambio es un intercambio de derecho de propiedad. Pero como el socialismo, por definición, niega la propiedad, no va a haber señales para asignar los recursos. Entonces esa asignación de recursos se va a hacer según lo que decida un comité planificador, que puede llegar a decidir cualquier cosa menos lo que realmente la economía y la gente necesita. No es de extrañar entonces de que en las economías socialistas, como aún pasa hoy, vas a un almacén en Cuba y están todas las estanterías y hay una lata, una de un producto. ¿Qué está pasando acá? Bueno, está pasando precisamente lo que Mises señaló en el año 22. ¿Sí? Hubo un interesantísimo debate ahí entre economistas, no entre economistas austríacos y soviéticos, entre economistas de austríacos con Harvard, que creían que el socialismo era posible porque el planificador iba a copiar un poco cómo funcionaba el mercado. Y los austríacos dijeron, esto no va a funcionar, es imposible por estas razones que comenté. Bueno, nada, siguió obviamente esto, hubo que esperar de nuevo, después de ese debate, 50, 60 años más para que se enterraran ahí todos estos proyectos en el fracaso total. Pero de nuevo, la discusión teórica se había producido 60 años antes, y esto es muy importante además, debo decir, aún hoy, porque uno dice, bueno, ahora el socialismo cayó. Es importante aún hoy porque esta visión sobre el problema del cálculo económico en el socialismo se extiende a toda actividad regulatoria del Estado. Cuando el Estado va a regular esta industria o esta otra industria, nosotros los austríacos sacamos el libro de Mises y decimos, ¿y en base a qué vas a regular vos? ¿En base a qué información? ¿A qué precios? Digamos, si el mercado no lo deja funcionar para que funcionen los precios, ¿cómo vos vas a saber más que el mercado? Decime, a ver, ¿y de dónde vas a sacar la información? Porque la información está dispersa entre todos los participantes en el mercado y es transmitida a través de las señales de precios. Ahora, si vos regulás y no hay precios, ¿cómo se va a hacer esa asignación? Bueno, podemos ir a más detalle después con las preguntas. Esto se relaciona con este otro tema, el conocimiento está disperso. Como resultado de esa discusión con los socialistas, algunos de nuestros autores más importantes se dan cuenta de que el problema es un problema de uso del conocimiento en la sociedad. El conocimiento está disperso, nadie lo tiene en forma centralizada. Entonces el punto es cómo se usa ese conocimiento que hay en la sociedad. Y ahí es donde empieza a jugar un papel fundamental el sistema de precios, que transmite información y le dice a la gente qué es lo que hay que hacer. Les cuento una historia reciente de la Argentina, que digamos es lo que nos mantiene a flote todavía, pese a todas las cosas que contó Ian aquí, ¿no? Bueno, hace 30 años empezaron a haber algunos cambios en China. Y un señor que se llamaba Deng Xiaoping se dio cuenta de que había que hacer algunos cambios. Y los chinos se manejan así, con metáforas, ¿no? Entonces él vino y anunció una nueva política. ¿Y la nueva política cuál era? No importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Y uno dice, ¿qué política es esa? Bueno, pero él, la metáfora era buena, estaba diciendo,
no importa el capitalismo o el socialismo, lo importante es que funcione. Y es más, uno tenía que inferir lo siguiente: como el socialismo no funcionó, ahora vamos por el capitalismo. Y él, vamos por acá, vamos con el gato blanco, digamos. Entonces empieza a hacer ese camino. Cuando empieza a hacer ese camino, China, como vieron ustedes con Ian, empieza a crecer. Cuando China empieza a crecer, los chinos empiezan a comer lo que no comían antes. Antes era arroz, la ración de arroz. Ahora podés ponerle pollo. Ah, pero si podés ponerle pollo, el pollo hay que imagínense, con la cantidad de chinos, la cantidad de pollo que hacen falta. Y para esa cantidad hay que alimentar a todos esos pollos. ¿Y qué comen los pollos? Soja. Ah, los pollos comen soja. Entonces los chinos dicen, necesitamos soja. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio de la soja empieza para arriba. Acá, del otro lado de la cordillera, había gente que tenía un recurso, que era la tierra, que sembraba trigo, maíz, centeno, cebada, etc., que no tenía la menor idea de Deng Xiaoping, ni los gatos blancos ni negros, ni nada. Ni necesitaba enterarse de eso. No existía CNN todavía, no entendía. ¿Qué sé yo qué pasa ahí en China? Pero empieza a ver el precio de la soja. El precio de la soja empieza a subir y no son lentos los muchachos. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer soja. Entonces empiezan a cambiar el uso del recurso respondiendo a las señales de precio. Y el precio le estaba diciendo, hagan soja, hagan soja. Esa era la señal que estaba enviando. Y empiezan a sembrar soja hasta en las macetas. Entonces, ahí va la soja. Tonelada de soja para allá. Es decir, nadie dio una orden. ¿Alguien dio alguna orden? ¿Alguien vio algún presidente argentino diciendo... Nadie, ningún organismo público dijo hay que hacer... No, el precio sencillamente dio la información, y la información era hace falta soja, y el incentivo. Acá a este precio ganás mucho más dinero. Así que hace esto. Ahí fue. Esa es la forma en la cual el mercado asigna los factores de producción. Bueno, pero se aprovecha ese conocimiento entonces que está disperso y genera ese orden espontáneo. En última instancia, acá no estamos haciendo sino recogiendo la vieja tradición escocesa de este señor Adam Smith con esa famosa metáfora, tal vez la contribución más extraordinaria que haya habido en las ciencias sociales, la metáfora de la mano invisible. Parece simple, muchos se ríen, ¿no es cierto?, de esto, pero no habría ciencias sociales si no es para estudiar tal cosa como esos órdenes espontáneos que él reflejó con esa metáfora de la mano invisible. Cada uno persigue su interés personal, pero se ve guiado como por una mano invisible a contribuir al bien general. Bueno, para los austríacos esos órdenes espontáneos se extienden a cantidad de situaciones en la sociedad. Son órdenes espontáneos el origen de las normas jurídicas, son órdenes espontáneos el lenguaje, son órdenes espontáneos, no sé, el arte, la cultura, las normas morales, etcétera. Todo eso, gran parte, si no todos los temas que vamos a analizar en la sociedad, son el fruto de órdenes espontáneos. Y lo más importante es eso, la palabra orden, porque normalmente la gente piensa que la espontaneidad va a llevar al caos y que se necesita alguien que venga a poner orden. Y acá los austríacos empiezan a decir, no. Hay que entender que hay un orden espontáneo que genera ese orden. Hay un famoso artículo ya clásico de un autor norteamericano, muchos lo habrán leído acá, que se llama Joe Lapis. ¿Lo conocen algunos de Joe Lapis? ¿No? ¿Y qué hace? Joe Lapis es un artículo muy cortito que cuenta la genealogía de un lápiz, el árbol genealógico de un lápiz. ¿De dónde viene? Viene, no sé, la mina viene de grafito de Sri Lanka, la madera viene, no sé, de África, la pintura vino de Taiwán, la banda de metal vino de tal otro lado, que a su vez se hizo con máquinas alemanas, y haces todo ese árbol y encontrás a todo el planeta, y vos decís, todo el planeta, gente que habla distintos idiomas, tiene distintas culturas, tiene distintas visiones del mundo, de alguna forma se coordinó para que yo tenga un lápiz acá. Es muy loco eso. Sin embargo, ocurre, no hubo nadie que puso orden acá. No hubo nadie. La gente simplemente se coordinó a través de usar su conocimiento específico de lo que sabe. Sabe nada más que de madera.
nada más. No le pegas otra cosa, no necesita saber otra cosa. Pero él contribuye con su aporte de madera, que después va a ser un lápiz que después yo voy a estar anotando en la facultad. Bueno, increíble proceso. Ese proceso es movido ¿por quién? Por los emprendedores. Este es un proceso en el cual la sociedad se encuentra en un permanente cambio. Y ese cambio, sobre todo, lo promueven los que vamos a llamar emprendedores. Para los austríacos la figura del emprendedor es de fenomenal importancia, porque es el motor del cambio. Acá yo puse que los austríacos plantean un análisis, esto es más de proceso de mercado, de desequilibrio, esto es un poco más para los que hayan visto algo más de economía, donde predominan análisis de tipo equilibrio en la sociedad, en los mercados, y para los austríacos en realidad un mercado es como un mar que está permanentemente moviéndose, donde las iniciativas de los empresarios, los cambios de las preferencias de la gente son permanentes, y entonces lo que uno ve es ese proceso que va evolucionando siempre atrás de los cambios de las preferencias de los consumidores, y va guiando las acciones a eso, a satisfacer las necesidades de la gente. Y los que mueven ese proceso son los emprendedores. Pero llamando emprendedores no solamente al empresario que tiene una gran empresa, sino emprendedores aquel que pone un kiosco o que se pone en la calle a vender tortas o panes o lo que sea. Todos están mostrando de una u otra forma un espíritu emprendedor que los lleva a estar atentos a cuáles las necesidades que pueden satisfacer. ¿Cuáles las necesidades que tienen los demás? ¿Y qué puedo hacer yo para satisfacerlo? Entre otras cosas, aunque, creo que voy a volver en la última sobre esto, esa búsqueda de cuál es la necesidad que el otro tiene y yo voy a satisfacer, es la que le da en cierta forma una justificación moral al capitalismo, ¿no? Porque pone la atención de la persona en las necesidades de los demás para poder conseguir, por supuesto, los beneficios propios. Bueno, hasta acá. Vamos a ver un poquito de los personajes. Dije que era uno que llamaríamos el fundador, Carl Menger, el que desarrolla ahí, junto con otros dos autores, un inglés, Jevons, y un suizo-francés, Walras. Los tres desarrollan en la década de los 1870 esta teoría subjetiva del valor, y él además tiene una gran discusión sobre el método de la ciencia económica. Como ven, los austríacos siempre se preocuparon de cosas que bordean lo filosófico también. ¿Cuál es el método de la economía? Y acá discute con una escuela llamada historicista alemana. Y por último tiene algo muy interesante que empiezan a plantear ya desde ese entonces, ahora esto está de moda, el papel de las instituciones en una sociedad. Las instituciones como reglas de juego. Y él escribe un lindísimo artículo acerca del origen de la moneda, como una institución resultado de un largo proceso evolutivo. Hoy, por supuesto, todos nosotros, después de que hemos nacido en ámbitos en los cuales la moneda la administra un banco central, pareciera obvio y evidente que la moneda la crea el gobierno, el Estado. Ese es el que la emite, la controla. Nada que ver con eso. La moneda es el resultado de un orden espontáneo de intercambios voluntarios, y Menger lo que hace ahí es describir el origen de la moneda cuando los individuos empiezan a utilizar ciertos bienes como medio de intercambio. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles acá a América, descubrieron que los mayas usaban el cacao como medio de intercambio. La moneda de ellos era el cacao. Cumplía con ciertas características que lo hacían una mejor moneda. Había evolucionado. ¿Había un banco central maya? No, puedo asegurar que no había. Pero ellos utilizaban este bien, digamos, como medio de intercambio. Y Menger analiza por qué esto ocurre y a qué se debe que vayan evolucionando ciertos bienes a ser utilizados como moneda, y de ahí a la importancia del rol que cumplen las instituciones en el sentido de reglas de juego en una sociedad. Bueno, luego lo sigue otro austríaco, nombres difíciles, ¿no es cierto? Pero acá en Chile hay muchos alemanes, así que estos nombres no son tan extraños, pero Eugene von Bauer
él continúa con estos análisis de, ok, voy a ir rápido, entonces porque no me queda mucho tiempo, y él desarrolla entonces la idea de la valoración subjetiva hacia la preferencia temporal, en el sentido de que si estamos ante una necesidad, siempre vamos a preferir resolverla antes que resolverla después. Eso genera una preferencia temporal, ¿no? ¿Por qué preferimos antes? Bueno, la respuesta es muy corta y simple. El tiempo es limitado. La vida que tenemos es limitada. Así que más vale, si a mí me decís ahora, tengo hambre, ¿no es cierto? Y mira, te ofrezco un Big Mac ahora o un Big Mac dentro de una semana. Y bueno, no sé, tengo hambre ahora, dámelo, prefiero ahora. A menos que me digas 2 Big Mac o 3 Big Mac la semana que viene. Es decir, a menos que haya un interés de por medio. En ese caso tal vez decido postergar mi consumo para tener los 3 Big Mac dentro de una semana. Mi preferencia temporal iguala, digamos, los 3 dentro de una semana con 1 ahora. De ahí proviene entonces este fenómeno del interés. Y esto determina, no voy a tener tiempo de ver todas las cosas, la estructura de la producción. Voy a seguir. Friedrich von Wieser desarrolla la teoría del valor de los factores, es decir, voy a decir las cosas más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que determina, por ejemplo, la teoría del valor trabajo? Decía que a medida que uno va agregando valor, va aumentando el valor hasta llegar a la etapa de consumo. Wieser dice, no, es exactamente al revés. Es decir, vamos a poner un ejemplo, los cigarros. La teoría decía, vos primero sembrás planta de tabaco, cosechás, lo secás, lo molés, le pones el papelito, todo eso, vas generando, aumentando el valor hasta que llega al cigarro que se fuma. Eso lo que le da el valor es todo el trabajo que se agregó hasta llegar ahí. Viene von Wieser y dice, es al revés, es porque la gente valora el cigarro que vale la planta de tabaco. Si la gente por alguna razón, no muy lejana, por ejemplo, dejara de fumar y la planta de tabaco no tiene otro uso, sería un yuyo, una maleza, no valdría para nada. Y el trabajo para cultivarla no serviría para nada. Todo eso tiene valor porque tiene valor el consumo final. Eso es lo que le da valor al recurso. Bueno, sigo. Mises, importantísimo, uno de los más grandes de esta escuela. Él desarrolla la teoría del ciclo económico, la imposibilidad del cálculo económico, y bueno, su libro más extraordinario es La acción humana, todo un compendio de economía. Tendría que hablar mucho más de él, pero ya no puedo. Pero, por ejemplo, quiero mostrarles su teoría del ciclo. Esto es la evolución de la tasa de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Como ven ustedes, del año 1998 al año 2008. El argumento, digamos, de los austríacos es lo que genera los ciclos, en realidad son las políticas de manipulación de la tasa de interés de los bancos centrales. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, con el asunto de las torres gemelas, etcétera, y con temores de que la economía podía caer, ven, la autoridad monetaria baja sensiblemente la tasa de interés, incluso acá la recorta más todavía, casi el 1%. Pero claro, llega un momento que eso genera un boom, un auge, los precios empiezan a subir, empiezan a generarse presiones inflacionarias, entonces la autoridad monetaria se empieza a asustar y empieza a haber también presión de que se haga algo respecto de los precios, entonces se dan cuenta de que tienen que ajustar la tasa de interés, entonces empiezan a subirla. Y cuando empiezan a subir la tasa de interés, ¿qué sucede? En el 2008, crack, se produce el crack. ¿Por qué? Porque acá empezaron a hacerse cantidad de inversiones que eran rentables a una tasa de interés muy baja, pero que no son rentables a esta tasa de interés. Cuando la tasa de interés llega acá, ahí te encontrás con la gente que no puede pagar las hipotecas, con los que se largaron a hacer edificios que ahora no pueden terminar el edificio, y entonces, ¡pum!, ahí se produce el crack y el ajuste. Que puede primero ser una recesión, pero que si se combina con una corrida bancaria puede llegar a ser una flor de depresión. De nuevo, no tenemos más tiempo, pero acá vemos entonces, de nuevo, también todas las recesiones que ha habido en la historia han sido luego de procesos
de incremento notable de la cantidad de dinero. ¿Sí? Y la tasa de interés sube, ¡pum!, cae la economía. Las recesiones vienen después del pico de manipulación de la tasa de interés. Bueno, después viene Hayek, también otro fundamental. Produce el debate más importante del siglo XX con Keynes respecto a las causas del ciclo económico. Obviamente, déjenme decirle, obviamente el debate lo ganó Keynes. Y obviamente y lamentablemente. ¿Por qué? Porque Keynes le estaba diciendo a los políticos lo que los políticos ya quieren escuchar, que el problema era un problema del mercado, que los políticos son la solución y que lo que hay que hacer es gastar y emitir. Pues eso es lo que quieren hacer de todas formas. Entonces ahora encontraron como la teoría con lo cual justificar lo que ellos de todas formas quieren hacer. Hayek decía, miren, yo digo que lo que no hay que hacer es, no hay que caerse en el pozo, no hay que andar manipulando la tasa de interés porque entonces nos vamos a caer en el pozo. Pero claro, en los años 30 estaban en el pozo y el mensaje de Keynes era potente en ese sentido y no es de extrañar de que haya vencido en eso, ¿no es cierto? Bueno, Hayek es además, debo decir, no me queda mucho tiempo, un gran ejemplo de lo que son los austríacos en el sentido de esa mente abierta a distintas disciplinas. Hayek escribió sobre ciencia política, tiene un libro que conocerán, Los Fundamentos de la Libertad. Derecho, tiene 3 tomos de un libro, Derecho, Legislación y Libertad, sobre psicología, sobre epistemología, sobre teorías evolutivas. Incluso luego, al final de sus años, sobre moneda, free banking, el papel de los bancos, etc. Es decir, una mente de esas de nuevo, al estilo clásico, que ocupaba varias bibliotecas, digamos, y uno lee sus trabajos y se asombra de decir, pero ¿cuándo tuvo tiempo este señor de leer todo esto que cita acá? Porque cita a todos los principales autores del derecho, o de la psicología, o de la historia, etc. Qué increíble. Bueno, los demás los voy a pasar nada más. Max Loeb, Schumpeter, algunos, no todos estrictamente austríacos, Morgenstern, el que crea la teoría de los juegos, luego ya en Estados Unidos, Murray Rothbard, Israel Kirzner, y luego una cantidad de amigos o vecinos. Ahí está Karl Popper, Douglas North, Ronald Coase, es decir, los amigos de Chicago, Vernon Smith, los ordoliberales, Walter Eucken de Alemania, Milton Friedman, James Buchanan, yo voy a hablar mañana de él. Es decir, gente que están ahí, amigos, no son austríacos, pero comparten en buenos aspectos muchos de los puntos principales. Y ahora, mis últimos minutos son para mostrarles, bueno, y está bien, hasta ahora vimos la historia de estos personajes, ¿y en qué están los austríacos ahora? Bueno, acá, están en esto. Perdón, no, acá es el desarrollo institucional de la escuela. Hay programas de posgrado, hay conferencias específicas, hay centros de investigación netamente austríacos, hay revistas, journals, hay libros, en fin, cantidad de cosas, ¿no? De material y de actividades relacionadas con esto. ¿Cuáles son entonces los desarrollos contemporáneos? Bueno, voy a destacar acá, por ejemplo, en la teoría austríaca del ciclo, no vamos a tener tiempo de verlo, pero hay unos desarrollos en cuanto a la presentación gráfica de la teoría. Curiosamente ayuda a poder compararlas con otras teorías del ciclo similares y como forma didáctica de entenderla, además de que le agrega algunos elementos adicionales. Parece algo simple ahí, pero es bastante complejo. Luego también en este momento hay mucha discusión acerca de cuáles deberían ser las instituciones monetarias, si el papel del patronoro, la competencia de monedas privadas, bitcoins, ¿qué cosa? No sé, todo eso está en discusión en los austríacos para ver cuál debería ser un sistema bancario. Si los sistemas bancarios y esto de nuevo es una cuestión técnica que no pretendo ahora poder explicar, a menos que surjan en las preguntas, si tiene que ser un sistema de encaje del 100% o de reservas fraccionarias libres decididas por los bancos, es decir, si los bancos tienen que tener la libertad de decidir cuánto dinero van a guardar en la caja, cuánto dinero van a prestar, pero van a ser responsables de eso en caso de que la gente vaya a pedírselo. Todo eso es un tema de gran discusión entre los austríacos. Luego también
desarrollos relacionados con la empresarialidad. Hay varios. Estas, Market-Based Management, Value Investing, Value-Based Management, son todas derivaciones de principios austríacos aplicados a la organización de las empresas, al management o a las inversiones. Y todos ellos con específicas referencias a Hayek o a Mises, etcétera, han ido desarrollando estas, llamémosle, escuelas de inversión. Estoy ahí, Juan Carlos me va haciendo señales del tiempo, pero vamos bien, vamos bien. Luego tenemos un desarrollo que es muy interesante, que es la aplicación de esta idea de Hayek sobre el conocimiento disperso a mercados de todo tipo. Es decir, los mercados, dije que distribuyen información, también distribuyen información futura. Es decir, fíjense ustedes que, por ejemplo, ya hay un precio del aceite de oliva para el año 2015. Uno puede ver un precio ahí. O por ejemplo, en el caso nuestro, hay ya un precio de la soja para el año 2014. Y déjeme decirle algo, la soja todavía no se sembró. Y ya hay un precio para el 2014. ¿No es bastante increíble eso? Sí, hay un mercado que en realidad es el conjunto de las evaluaciones que tienen todos respecto de cuál va a ser la cosecha el año que viene. Y entonces están dispuestos a comprar o a vender a un determinado precio futuro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ocurre que hay información dispersa que se va concentrando en el precio. Si el futuro de la soja me dice el año que viene está cotizando a 600 y hoy está a 500, yo ya podría decir, bueno, está queriendo decir que el año que viene va a haber más demanda de soja o que va a haber menos oferta, en fin, algo de eso que va a explicar por qué el precio está ahí arriba. Algunos han llevado esta idea, siguiendo los argumentos de Hayek del conocimiento disperso, a otro tipo de eventos. Es decir, ¿por qué no creamos mercados, por ejemplo, para saber qué es lo que va a pasar en las elecciones norteamericanas, por ejemplo, del año que viene, o en las elecciones, un mercado para el resultado de las elecciones chilenas este año? Bueno, tal vez sería un mercado fácil, ese parece. En fin, no sé, por ahora no parece estar muy peleado el mercado. Pero bueno, en fin, pero si yo les digo, armemos un mercado futuro sobre las elecciones argentinas de 2015, ahí está muchísimo más peleado, pero sin embargo, habría o puede ser que haya un mercado que vaya generando esa información. Bueno, eso efectivamente ocurre. Acá yo les puse algunas páginas que hacen eso. Hay una página que lo hace en términos académicos que se llama el Iowa Electronic Markets de la Universidad de Iowa, que genera este tipo de mercados. Incluso hay empresas que los usan internamente. Empresas como Google o Apple, alguna de esas, usan mercados internos entre su gente para determinar, por ejemplo, ciertos eventos futuros. Le dicen a la gente que compre y venda bonos respecto a cuánto van a aumentar las ventas el año que viene, por ejemplo. Y entonces se arma como un mercadito de esos que termina dando un precio que supuestamente es la expectativa que todos tienen de cuál va a ser el aumento de las ventas para el año siguiente. Complejo, lo puedo explicar en las preguntas si quieren, pero hay enorme cantidad de mercados de ese tipo y todos tienen esa inspiración hayekiana del conocimiento disperso. Incluso estas cuestiones tales como no sé si conocen esto del crowdsourcing, es decir, una empresa que dice, por ejemplo, necesitamos nuevos diseños, suponte de ropa, ¿dónde los podemos conseguir? Bueno, invitemos a la multitud, a la crowd. Digamos, abramos a internet y digamos, todo el que tenga algún diseño, estamos abiertos a que lo manden y seleccionaremos a los mejores, los premiaremos, etcétera, y la gente le manda diseños de todo tipo y quiere decir que le han entregado en cierta forma al mercado la acción de diseñar la ropa que van a producir, cosas así. Bueno, ¿qué más? Y hay desarrollos actuales en términos de instituciones. Aquí puse esto de la anarquía como proyecto positivo. Es decir, no que se promueva la anarquía, sino que el estudio de todo tipo de movimientos que tienen un contenido un poco anárquico en la sociedad, en el sentido de que no son diseñados por nadie en particular, sino que van ocurriendo. Entonces los austríacos se meten mucho a analizar ese tipo de órdenes
que van evolucionando por sí solos. Por eso interesa mucho lo que ocurre en los ámbitos tecnológicos como Internet y todo eso, porque es mucho resultado así de procesos evolutivos que no son guiados por nadie en particular. Después, bueno, algunas cosas van a ser vistas mañana. Análisis acerca del derecho, de la lex mercatoria, que es la que se rige sobre todo muchos intercambios internacionales, o hay trabajos sobre cuáles eran las reglas que usaban los piratas, por ejemplo, o lo que usan ahora en Somalia, donde no hay más un gobierno formal. Ese tipo de cosas raras algunos se ponen a investigar. Y por último, otros desarrollos tales como, bueno, la aplicación del análisis austríaco al derecho, a lo que se llama ahora behavioral economics, que es la economía de la conducta, analizar una mezcla tal vez de psicología y economía, y que lleva, entre otras cosas, a algo que se ha dado en llamar paternalismo libertario, que lo puedo explicar después a ver acerca de qué es eso. Y finalmente, entonces, ahora algunas cosas respecto a leyes privadas y un debate respecto del análisis de costos y beneficios en la ley. Bueno, en fin, cosas más específicas, pero el asunto es que una escuela, digamos, va desarrollando, digamos, en base a ciertos principios y eslabones básicos que fueron elaborados por sus fundadores, va abriendo, digamos, como campos de análisis y de investigación que serán más fructíferos o menos fructíferos, pero que en buena medida crean nuevos desarrollos, nuevas áreas de investigación, pero siempre en última instancia ateniéndose a esos principios centrales que señalé al comienzo, los principios del valor subjetivo, el individualismo metodológico, los órdenes espontáneos, el valor de las acciones de los emprendedores, los procesos de desequilibrio. Eso es en esencia lo que son los aportes de los austríacos, en esa visión general que para todos, digamos, le dan una importancia relevante a la libertad y a los valores asociados con ella. Bueno, listo, gracias. Vamos a las preguntas. Preguntas. ¿Aló? Sí. Hola, yo soy Vicente de Chile y tenía una pregunta acerca de cómo piensa la escuela austríaca en el momento en donde tiene que aterrizar las políticas públicas y si ve algún tipo de valor en la redistribución. Porque yo creo que, bueno, ahí salía el ejemplo de algunos ordoliberales que son como los liberales vecinos, y creo que ellos tenían bien claro que el valor de la redistribución, y no quiero ser socialista, no creo que sea muy populista, o sea, muy popular ser socialista acá, pero quiero saber si es que la escuela austríaca ve que existe un valor en la redistribución en cuanto a la paz social, y si la redistribución al final puede llegar a, claro, o sea, a mantener un nivel de paz como falta hoy en día en Chile. Okay. Así que eso más que bueno, nada. pero mira, la verdad es que esta segunda parte de la pregunta la voy a dejar para el último día, porque ese es el tema del último día, que tengo yo también, que es básicamente responder una pregunta fundamental, es ¿qué hacemos con la pobreza? Eso. Así que esa la dejo para después. Me parece tema de fundamental importancia. Voy a la primera. ¿Qué rol le damos a las políticas públicas? Yo creo que, mira, hay el último libro de Hayek, el título es La arrogancia fatal. Y él lo que trata es de desarmar esa idea de que el uso de la razón del ser humano es capaz ahora de ordenar la sociedad como esa razón entienda que es la mejor forma de ordenarla. Y él dice, no, eso es demasiado pretencioso. La sociedad y el orden social es demasiado complejo como para que una mente pueda decir ahora, yo sé la forma en la cual la sociedad tiene que estar organizada y tiene que ser así, esta de acá. Esos intentos de construcción racional han llevado a los peores fracasos. En el extremo han llevado a soluciones totalitarias que han terminado en los peores desastres que hemos visto en la sociedad. Si nosotros lo que sí creemos es que ese mayor conocimiento
digamos, va a ser el resultado de estos procesos evolutivos. Entonces tenemos que tener en ese sentido una visión muchísimo más humilde respecto a la capacidad de ordenar esa sociedad, y lo que tenemos entonces es que permitir que esos experimentos ocurran, y para eso básicamente vamos a facilitar que ese desarrollo se produzca. Todo esto parece demasiado general para llegar a las políticas públicas, pero esto llevaría a decir, lo que queremos es favorecer los órdenes espontáneos. Y en términos prácticos eso significa más bien desregular que regular. Entonces, si vos me decís cuál es un programa de políticas públicas, te digo, es desregular, es descentralizar, llevar las decisiones colectivas al nivel más bajo posible, evitar esa tendencia a decir, acá desde el centro, nosotros los genios, vamos a diseñar esto para todo el país. No, eso es demasiado. Es demasiado. Mira, mejor hagamos una cosa, que las decisiones se tomen en el nivel más bajo, permitamos que haya muchos experimentos, permitamos que haya emprendedores que surjan con nuevas ideas y propongan nuevas cosas, porque es muy arrogante creer que 5 personas metidas en un gabinete ministerial van a poder decir lo que al país le conviene o no le conviene. Tal vez todo esto derivado de eso de la subjetividad del valor, porque no saben qué es lo que la gente realmente quiere. Y cuando veamos mañana cómo funciona el sistema político, peor todavía, ¿no es cierto?, como para pensar que eso puede dar algún tipo de solución de ese tipo. Entonces, de ahí es que viene en cierta forma esta cuestión, si querés llamar así, liberal nuestra, de decir, mira, tengamos un Estado pequeñito que garantice los derechos básicos y fundamentales y dejemos luego que la gente persiga sus propios fines y lo haga de la mejor manera que lo pueda hacer. Y en todo caso, como veremos en la última, si hay que ayudar a algunos, veamos también cómo el mercado los ayuda o cómo uno los ayuda. Es decir, hay que ayudar a alguien, bueno, muy bien. En vez de andar proponiendo políticas y todo eso, vamos a ver qué hacemos nosotros para ayudar a los que hay que ayudar. Ese es lo que creo que tiene además mucho más sustento moral que simplemente andar tomando el dinero de uno para dárselos a otros, ¿no? Bueno, otra. Vuelvo sobre eso, entonces, cualquier cosa después. Sí, dale. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Rafael Ruiz, de El Salvador. Mi pregunta es un poco específica. Sí. A mí me apasiona mucho la representación gráfica de Roger Garrison sobre la teoría del ciclo económico. Entonces, mi pregunta es que uno de los aportes de los triángulos hayekianos es de que incorpora la estructura intertemporal en el mercado. Entonces, mi pregunta específica es que cuando estamos hablando en ese modelo del mercado laboral, presenta 2 equilibrios en este mercado, que por un lado presenta que en las actividades más productivas, que están más alejadas del consumo, el precio sube, el salario sube del mercado laboral. Y por otro lado, a las que están como más cercanas al consumo, que no son tan productivas, baja el salario en el mercado laboral. Entonces se incorpora este elemento intertemporal. Entonces mi pregunta es que desde la perspectiva austríaca, ¿cuál sería como el mejor rol que el Estado podría desarrollar frente a esta situación que se presenta, suponiendo, ¿verdad?, que se está haciendo una sociedad que se basa bastante en el ahorro? Esa es una pregunta. Y mi segunda pregunta es de que yo realmente no he leído mucho sobre la libre banca, el Bitcoin y estas cosas, pero una vez estuve leyendo de que el Bitcoin tenía cosas muy buenas y que encajaba perfectamente con que ocupemos el lodo como moneda, como la base de la moneda, pero estaba leyendo de que realmente, por muy buena que sea la Bitcoins, no reemplaza por completo los beneficios que podría traer el lodo. Entonces, ¿me podría explicar por qué el lodo sigue siendo superior al Bitcoins? Bueno, a ver, vamos a tratar de ubicar al resto en la pregunta que hiciste. Mencionaste, yo me olvidé de pedir que yo soy profe y necesito un pizarrón, yo tenía que tener un pizarrón. Pero bueno, acá está. Este es un triángulo que trata de expresar algo muy simple, que es que toda producción se produce en etapas. Entonces, todo requiere de distintas etapas hasta que llega al consumo, que es esta etapa de acá. Es decir, tomemos por ejemplo el pan. El pan se siembra la semilla de trigo, se cosecha el trigo, se hace la harina se hace pan, el pan se lleva al supermercado, en el supermercado se lo llevó el consumidor. Toda producción, y esto es nada más que un ejemplo, lleva
un proceso de ese tipo. Toda producción tiene como destino el consumo. Lo que vos estabas preguntando es que cuando se produce un fenómeno de proceso de ahorro, es menos consumo. No tengo los gráficos y no tengo el pizarrón tampoco para presentarle y es demasiado técnico de pronto para esta charla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay ahorro, la gente, ¿por qué ahorra? Porque está ahorrando en pos de un consumo futuro. Quiere reducir su consumo ahora para consumir más después. Entonces lo que ocurre en cierta forma espontáneamente en la economía es que se reducen los recursos aquí dedicados al consumo porque la gente está ahorrando, pero esos recursos van hacia etapas más lejanas, del consumo, lo cual va a garantizar mayor inversión y mayor consumo en el largo plazo. Es decir, difícil el tema, haría falta ver todos los cuadritos y todo eso, pero básicamente en ese sentido los austríacos recogen una visión clásica y al mismo tiempo asociada con la vida personal, de que el progreso en la sociedad está basado en el ahorro y la inversión. Eso es lo que nos hace realmente ricos. Hay un proceso de ahorro que se traslada a la inversión permite producir más y luego vamos a terminar consumiendo más. Vamos a los ejemplos tontos. Miren, supongamos Robinson Crusoe en la isla, de nuevo, solo. Llega, está en una economía de subsistencia, todo el día se pasa subiendo una palmera y baja 4 cocos. Y esa es su comida del día, 4 cocos. Al día siguiente sube de nuevo 4 cocos. Se da cuenta que está en una economía de subsistencia peligrosa, porque si un día se tuerce un tobillo o una muñeca, se murió de hambre, no puede ser peligroso. Entonces dice, tendría que aumentar la producción, pero necesito algún bien de capital. Para que haya un bien de capital necesito primero ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer día voy a subir bajo 4 cocos, pero me voy a comer 3. Guardo 1. Sí, reduje mi consumo. Segundo día subo bajo 4 cocos, me como 3. Tercer día 4 cocos, me como 3. Ahora tengo 3 cocos ahorrados. Mañana no subo a bajar cocos. Mañana me dedico a hacer una escalera. Entonces ese día ya tengo mi comida arreglada, hago la escalera y mañana con la escalera, que es el bien de capital, subo y ahora ¿qué 4? Ahora bajo 40 cocos cada vez que subo. Aumentó mi productividad, aumentó mi riqueza. Con 40 cocos ahora puedo hacer 2 cosas. Puedo comer más, pasar de 4 por día a 8 por día si quieren, y empezarme a dedicar a otras cosas. Porque como tengo 40 cocos ahí, mañana no tengo que subirme a la palmera de nuevo, voy a hacerme la casita, voy a pescar, pues ya estoy harto de los cocos, todos los días coco, ¿sabes qué? Es horrible, ¿no? Entonces ahora me dedico, quiero ir a pescar, a ver si consigo otra cosa, viejo, porque aburridísimo. Entonces ese proceso de ahorro, restricción del consumo, que va a la inversión, mayor producción, está en la esencia del crecimiento económico y del crecimiento y de la producción de riqueza. Y esto es lo que niegan nuestros políticos, si querés, keynesianos, que dicen, ¿qué es lo que le dicen? Hay que aumentar el consumo, hay que promover el consumo, hay que promover, en términos más técnicos, la demanda agregada, etcétera, etcétera. Hay que alentar el consumo porque eso es lo que va a determinar el crecimiento. Pero pongámonos a pensar eso desde el punto de vista individual. Es como si le dijeran a uno que se va a volver más rico, no trabajando y ahorrando, sino que uno se va a volver más rico yendo al mall y dándole a la tarjeta. Eso es raro eso, ¿no? Que me digan eso, que yo si salgo y entro a darle a la tarjeta cada vez voy a ser más rico. Yo personalmente creo que cada vez voy a tener más problemas, pero resulta que es lo que me están diciendo que hay que hacer. Bueno, los austríacos en ese sentido recogen una visión clásica, decir, miren, no. El proceso de crecimiento es ahorro, inversión, más producción, más consumo, ahorro, inversión, producción, y lo que hay que favorecer y centrarse es en la inversión de capital, que es la que permite ese aumento de la productividad del trabajo. En términos, bueno, la otra que me decías era la del Bitcoin. Bueno, el Bitcoin tiene algo similar. ¿Por qué era bueno el oro? Porque el oro no se puede emitir. ¿Sí? El oro es la desesperación de los políticos, porque el oro hay que ir a sacarlo a las minas. Tiene una limitación física. Entonces vos no podés crear oro como se te dé la gana.
Entonces eso hacía que no pudiera aumentar la cantidad de metal y entonces le generaba una clara estabilidad en el tiempo. Durante 500 años el stock de oro mundial subió a más o menos en promedio al 3% anual, salvo cuando descubrieron las minas en Sudáfrica o en California, pero si no, muy parejo. El Bitcoin, que es una moneda electrónica, en realidad es un algoritmo, trata de copiar eso de alguna forma, porque dice, va a haber Bitcoins que van a crecer hasta este punto y después ya no van a crecer más. En ese sentido, trata de copiar este fenómeno del oro. Pero claro, hay una diferencia, no sé, en el oro había una restricción y había un bien físico que vos podías cambiar, ¿no? Es decir, bueno, decía, dame el oro, quiero el oro. En el Bitcoin es algo nuevo, es por ahora una moneda digital. Vamos a ver cómo funciona y cómo evoluciona. Va a tener que superar una barrera muy importante, que es este orden espontáneo de la gente que lo acepte y lo reciba. Todo tiene que ver con la credibilidad que pueda en algún momento generar. Si no será el Bitcoin, de pronto vendrá algún emprendedor y vendrá con alguna otra cosa. Pero por ahora al menos parece como un experimento interesante de una moneda que no tenga ninguna relación con ningún gobierno en particular. Y sin embargo sea una moneda que la gente utilice. Vamos a ver cómo le va. Pero desde esa perspectiva calza perfectamente en una visión de los austríacos que dicen habría que dejarle a la gente que elija la moneda que quiera. ¿Qué quieren? ¿Pesos chilenos? Pesos chilenos. ¿Qué quieren? ¿Pesos argentinos? No, no queremos pesos. Bueno, está bien, pero poner dólares, quieren dólares sí. ¿Quieren euros? ¿Quieren yenes? ¿Quieren krauses? Krauses, toma, ¿quieren krauses? Yo te compro ese, te compro el reloj con krauses. Y vos vas a decir, ¿qué son los krauses? ¿Los billetes que emito yo? Vamos, profe, a decir, pero me quiere... No, pero ¿qué respaldo tiene los krauses? Ahora, si yo te dijera, no, pero con este krause vos podés ir y te dan un libro mío, por ejemplo. No sé. Bueno, te dan oro. Bueno, oro sí. Entonces acepto el krause. Sí, todo depende de la confianza y el respaldo que yo pueda generar sobre esa moneda. Y así es sobre todas las monedas en general. Bueno, vamos a otra. No sé cómo vamos de allá, el gran dictador que reparte. Dale. Hola, mi nombre es Camilo Poblete y tengo dos preguntas con respecto al individualismo metodológico. Sí. Bien cortita. Una es cómo lidia la escuela austríaca con las asimetrías de información, suponiendo que todos somos maximizadores y que todos supuestamente podemos calcular el beneficio personal. Sí. Y la segunda pregunta es con respecto a la gran crítica que le hace el neoinstitucionalismo a esta escuela con respecto a las instituciones. Es decir, que la explica mediante la sinergia de las conductas individuales y no como la sumatoria, ni tampoco se explican aisladamente por conductas individuales de las personas, las instituciones. Sí. La segunda no estuvo tan clara, pero vamos a intentar igual. La primera, lo que pasa es que me hacen estas preguntas que le tengo que explicar a los demás de qué se trata. Hay un fenómeno que en economía se señala como asimetría de la información. Es decir, cuando queremos hacer un intercambio nosotros dos, pero no tenemos la misma información sobre lo que vamos a intercambiar. Yo te quiero, típico caso, y conocerás ese artículo, un auto usado. Yo te quiero vender el auto usado. Entonces, el argumento es este. Yo no necesariamente te voy a dar la información correcta. Yo te voy a decir que el auto está bueno. No, este auto, cuando llovía no lo sacaba. Te juro que no lo sacaba. No tiene ni un choque ni nada, fíjate. Entonces, como yo no tengo un incentivo natural a decirte, entonces vos tenés que hacer, y tendría que hacer de nuevo algún calculito ahí, vos tendrías que hacer un cálculo general. En el mercado hay un cierto porcentaje de autos que son buenos y otro porcentaje de autos que son malos. Pero como ninguno me va a decir cuál es malo, todos me van a decir que los autos son buenos, yo estoy en problemas. Entonces es probable que asuma de que hay un alto porcentaje de malos y por lo tanto prefiero no comprar el auto. Siendo que si hubiera sabido, lo hubiera comprado. Porque podría pagar más barato un auto malo y podría pagar mejor un auto bueno. Pero como todos me van a decir que es bueno, entonces mejor no
A eso se le llama asimetría de información. Esto que parece de pronto una tontera, hay un señor que se ganó un premio Nobel, entre otras cosas, por esto, un premio Nobel de Economía, ¿no? Los austríacos dicen que precisamente lo que hay es una solución institucional a ese tipo de problemas. Lo que tenemos es un problema de información, es decir, distinta información sobre el estado del auto. Y si hay un problema de información y la información es útil, alguien va a estar dispuesta a darla. El mercado en forma espontánea va a generar información. ¿De qué tipo? Bueno, de tipo, por ejemplo, una agencia de autos. Una agencia de autos que te está vendiendo información. Te está diciendo, yo soy vendedor de autos. Y yo digo, este auto está malo, bueno o lo que sea. Me juego mi nombre acá. Si yo le miento a todos mis clientes, nadie más va a venir a comprarme auto a mí. Entonces yo te doy la información que vos no tenés y te digo, este auto, compralo que está bueno. ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero que vos vuelvas y porque quiero que hables de mí bien y digas, anda a verlo a Pedro, que Pedro es confiable, es un buen vendedor de autos. Es más, ahora ya hay compañías, no sé si aquí allá hay una que se llama, por ejemplo, Car One, no sé, una cosa así, que es vos llegás y ellos ya tienen toda la información en la computadora del auto y te ponen su nombre atrás. Es más, otro mecanismo en el cual es una garantía, por ejemplo. ¿No me crees el estado del auto? Te doy una garantía de 1 año. Y listo, llévatelo. 1 año, si tenés algún problema, me lo devolvés. Vos vas a Easy, ahora te comprás una bordeadora, ¿sí? Llegaste a tu casa y no me gusta cómo andaba, vas y se la entregás y se la tirás ahí y te la aceptan. ¿Y por qué te la aceptan? Porque dice, yo mantengo mi reputación, yo te vendo buenas cosas. Y si esta no te gustó, tirámela acá de vuelta y llévate otra. ¿Por qué? Porque quiero que vuelvas. El fenómeno de la reputación en los mercados es clave para garantizar la calidad de los bienes y para resolver esos problemas de distinta información. Yo no sé, no tengo información de los vinos, pero sé que este tiene una reputación. Mirá vos, no tengo idea de la calidad de los vinos, pero este con su nombre me ha dado información. Yo no sé mucho de mecánica ni nada de eso, pero si vos me decís Ferrari, ¿qué digo yo? Ferrari, viejo, ¿qué me estás hablando? Ferrari. Ferrari, sí. No me digas nada más, ya sé. El único problema que tengo es que no tengo la plata para comprarlo. Pero después que el auto va a estar buenísimo, te puedo asegurar que va a estar buenísimo, porque la marca me dice todo. Y lo último que podrían hacer ellos es tratar de engañarme, porque eso sería la destrucción de la marca y el peor fracaso, digamos, de la compañía. La otra pregunta es, los austríacos creen mucho en este tipo de mecanismos espontáneos que resuelven todos esos problemas. En términos más técnicos, para los que estudiaron economía, los austríacos claramente creen en soluciones espontáneas para problemas de fallas de mercado, que es como se conocen estos problemas, más externalidad de bienes públicos, etc. No, la otra era más complicada, la de las instituciones, acerca de si eran una sinergia o, ¿me dijiste? Bueno, todas las conductas yo dije que son individuales y lo que los austríacos creen es que lo que llamamos instituciones son el resultado de acciones que la gente va realizando, incluso al comienzo sin ser consciente ni siquiera de que está generando una institución. Es decir, los primeros hombres primitivos empezaron a desarrollar reglas de intercambio sin saber que estaban... Nadie pensó que estaba desarrollando un derecho a propiedad, pero sin embargo empezaron a respetar. Cuando vos haces un intercambio, por ejemplo, a ver, de nuevo, ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, estaban ahí en las cavernas y venía mi mujer y me decía, no hay nada de comer para esta noche. Entonces yo decía, para un poquito. Veía pasar a uno que venía con unos patos, le digo enseguida, ¡bum! Un palazo en la cabeza, vengan los patos, acá tenés para comida esta noche. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que al día siguiente venía yo con conejos y me agarraba otro ¡tum! Y me la daba en la cabeza y ahora me quedé yo sin comida y con un chichón así. Entonces al tiempo, digamos, cuando todos teníamos la cabeza llena de chichones, nos dimos cuenta, ¿no será mejor intercambiar? ¿No será mejor que yo con que me lo cruzo todos los días, le digo, te cambio un pato por un conejo? En el momento que yo hice eso, no estaba pensando en nada extraordinario, pero estaba desarrollando el derecho a propiedad.
estaba asumiendo que el conejo que cazaste es tu propiedad y por lo tanto te ofrezco intercambiarlo, no te lo saco. Es decir, yo estaba actuando en base a un principio de propiedad 100.000 años antes de que el señor John Locke escribiera sobre el derecho de propiedad en el segundo tratado del gobierno civil. Entonces, se dan cuenta, muchas de estas normas fueron originadas por conductas humanas. Hayek cita una frase famosa de un filósofo escocés que dice: son el resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Nadie tuvo la intención de crear eso, sin embargo, ahí está. Se creó por la acción de los individuos sin que ellos fueran conscientes de lo que estaban ni siquiera haciendo. Pero son el resultado de esos largos procesos evolutivos y son normas que han sobrevivido porque se han probado eficientes, porque eran útiles, porque sirvieron para que la sociedad funcione. No sé si explica eso lo tuyo, pero podemos volver mañana cuando veamos el tema de la política y más asociados con la institucionalidad. ¿Tenemos más? Dentro del marco de la subjetividad de valores y la multiplicidad de mercados, han ido surgiendo una serie de mercados de opciones, derivados y futuros, que en el fondo en América Latina no son tan importantes, pero que en los países más desarrollados tienen un rol súper importante en la economía y que al final nos pegan a nosotros. ¿Cómo eso en el fondo se ha ido pervirtiendo al punto de que la gente ya no tiene claro qué está comprando? Y en el fondo, ¿cómo eso ha puesto en juego todo el tema de lo que es la creación de valor, en el que la gente compra aire, por así decirlo, o por ejemplo tocando el tema del oro que decía el amigo, que es muy probable que se trance más oro en el mundo del oro que existe realmente? ¿Cómo responden los austríacos a esta problemática que, tocando el tema de los mecanismos espontáneos que usted había dicho antes, hoy por hoy aún no se ha logrado solucionar del todo y que en parte fue uno de los gatillantes de la crisis del 2008 en Estados Unidos? Sí. En general, voy a hacer una respuesta más bien general para no tener que explicar toda la crisis en los Estados Unidos y el rol de los derivados, de Fannie Mae y Freddie Mac y todas estas. Voy a hacer una respuesta general. En ausencia de intervenciones gubernamentales que generan algún tipo de conductas que luego llevan a esas crisis, los mercados son un proceso de autoajuste. Si alguien está expandiendo o está vendiendo algo más de lo que hay, te puedo asegurar que es una oportunidad para los competidores de hacer el ajuste, de comprarle eso y ir en el momento y decirle: dámelo ya, dámelo ya. Vos vendiste 100 vacas y obviamente las vendiste al aumentar la oferta, le estás vendiendo un precio un poquito más bajo, pero no tenés las 100 vacas, yo te las compro y te digo: dámelas ya, las vacas. El ejemplo es muy tonto, pero lo que digo es que cualquier desvío de esa naturaleza que otros detecten se vuelve en una oportunidad de negocios inversa. Es decir, si vos estás sobrevendiendo y estás sobrevendiendo de más, yo debería estar sobrecomprando enseguida porque me está generando una oportunidad. El problema que se presenta muchas veces es que se generan estas conductas que aparecen como irracionales, pero debidas en buena medida, y hay muchos estudios que ha hecho incluso el Cato al respecto, por algún tipo de intervención gubernamental, por ejemplo, garantías en algún tipo de operaciones que generan una demanda más de la que debería haber, o este papel que cumplen los bancos centrales, que suele llamarse de prestamista de última instancia, o esta cuestión que ustedes han visto en el 2008 de que too big to fail, ¿no es cierto?, demasiado grandes no pueden caer. Un austríaco que diría: a esos bancos hay que hacerle: ole, ¿hiciste esa? Caete ahora, enterrate ahora. Vos le prestaste a gente sin mirar a quién le prestabas, ahora te vas a enterrar. Pero en general la verdad es que ni siquiera los podemos culpar a ellos directamente, porque fueron alentados por políticas gubernamentales de prestarle a todo el mundo, diciéndole básicamente: no se preocupe, usted préstele a esos y después tráigame las hipotecas a mí, que se las damos acá a Fannie Mae y Freddie Mac. Y entonces el banco, ¿qué dice? Listo, si me dicen que
que el riesgo lo van a tomar otros, dale, vendé hipotecas por todos lados y yo después las agarro, se las doy a Fannie Mae y Freddie Mac, se las envuelvo en un paquetito y tomalas vos. Y ahí empiezan la burbuja, las exuberancias, esas y todo, irracionales y todo eso. Hay un problema de incentivos, digamos, generados por este tipo de políticas, como vamos a ver mañana, resultado muchas veces de motivaciones políticas. Porque ¿cuál era la motivación en el 2008 para generar hipotecas para todo el mundo? Muchachos, las elecciones. Si todo el mundo compra casa baratita, me van a querer votar a mí. Dale, dale, dale casa barata para todos y yo reelección, vamos acá y 3, 4 reelecciones, las que quieras. Entonces hay un fuerte incentivo del político a generar este tipo de fenómenos que después, tarde o temprano, el mercado mismo los ajusta y dice, no, esto no va. Y ahí se producen esos cracks. Entonces lo que hay que observar ahí claramente, yo no digo que, porque fíjense, el principio es este, en el mercado se van a cometer errores. Hay gente que le erra y pierde, y hay gente que gana. No es que todo es perfecto, eso sí, ridículo pensar que esto es perfecto. Algunos se equivocarán. Lo que no debe suceder, y es imposible que ocurra en el mercado, es que todos se equivoquen al mismo tiempo. Eso no es posible. En un mercado unos se equivocan, otros aciertan, pero todos a la vez, ahí hay otra cosa detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás? Normalmente hay una política pública que los está llevando a todos a equivocarse y a generar ese fenómeno que después va a explotar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.